Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vengo a traerles otro video de ECMAScript 2015 y el día de hoy voy a explicar lo que son clases. Muy bien, vamos a empezar de una vez. Clases. A diferencia de otros lenguajes de programación, no siguen las mismas, se puede decir, principios, ya que en JavaScript no se sigue la herencia clásica, que se basa en estructuras y taxonomías y relaciones, sino se sigue la herencia basada en prototipo o herencia prototipada. Brevemente, para los que no están muy familiarizados con la herencia prototípica, consiste en que cada objeto en JavaScript tiene una propiedad conocida como prototipo. Y esa propiedad básicamente almacena todas las otras propiedades o métodos en los cuales se quieren compartir o se quieren heredar entre otros objetos. Um, entonces, básicamente, el prototipo es un objeto, pero tiene la característica de que almacena todas las propiedades y métodos que se quieren heredar. Entonces, debido a esto, como dije anteriormente, cada objeto tiene una propiedad prototipo. Por lo tanto, significa que incluso el objeto prototipo tiene una propiedad prototipo. Es como que un poco de Inception aquí, un prototipo dentro de otro prototipo. Pero sí, así es. Los prototipos tienen prototipos. La única excepción es el objeto o de tipo object en JavaScript. Este es el objeto base de todos los demás objetos y por lo tanto no tiene esta característica de tener un prototipo, sino que si lo intentas accesar es nulo o undefined. Así que es la única excepción y pues la razón es simple, ¿no? Pues no quieres que siga infinitamente la cadena. Quieres que se detenga en algún momento y se detiene ahí en el objeto base que es object. Eh, y pues sí, básicamente esto es la herencia en prototipo. Sé que de esto no se trata el video, pero nomás lo quería explicar brevemente. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a empezar diciendo o explicando que una clase en JavaScript es una función. Y sí, puede ser muy impactante para muchos de ustedes, pero si escucharon bien, una clase en JavaScript es una función. Y la razón de esto es de que en JavaScript se sigue usando la herencia basada en prototipo. Por lo tanto, eh, toda la sintaxis de crear una clase se transforma a funciones, y modificando el prototipo de la función. De esta manera se crea la herencia. Y la razón de eso es porque muchas personas encontraban confusa la sintaxis de modificar un prototipo de una función. Era un poco no muy claro, así que es mucho más amigable con la sintaxis de clases. Y por lo tanto le llaman una sintaxis más dulce. En inglés dicen syntactic sugar. Y sí, esa es la razón, de ahí viene, ¿no? Y podemos demostrarlo muy fácilmente si corres typeof para saber el tipo de, por ejemplo, una función, pues regresa función. Si lo haces para obtener el tipo de una clase, también es una función. Wow, sorprendente, ¿no? Lo siguiente que cabe mencionar es que hay dos formas de utilizar clases en JavaScript. La primera es declarando una clase. La segunda es expresando una clase. Y son muy sutiles las diferencias, pero vamos a ver. Por ejemplo, si tú declaras una clase, lo harías de esta forma, ¿no? Foo y el contenido de la clase aquí adentro. Si tú expresas una clase, sería foo2 igual a class
y el contenido de la clase. Los dos son válidos, así que puedes usar el que sea. Muy bien, a veces se van a preguntar por qué uso var si estoy hablando o enseñando temas de ECMAScript 2015, porque uso var y no uso let o const. Siempre que estoy escribiendo código uso let y const. La razón por la cual uso var en esos videos es nada más cuando estoy usando la consola de Chrome, y es porque es una hack, se puede decir. Puedo volverlo a definir dos veces, ¿no? Usualmente me gusta mucho usar el identificador X. Si utilizo un const X, no puedo volver a definirlo, ¿no? O sea, y si uso un var, puedo volver a definirlo. Me ahorra tiempo en escribir. Es la única razón por la cual utilizo var en vez de const o let. Pero deberían de usar let o const. Muy bien, vamos a explicar cómo utilizas las clases. Vamos a ver cómo defines métodos en una clase. Por ejemplo, si defino la clase o declaro la clase foo con un método foo y en el cuerpo de la función o del método simplemente un console log. Si pueden ver, esta es una clase con un método foo. Bien, podría definir un constructor también. Por defecto, el constructor va a ser llamado cada vez que creas una instancia de la clase foo o de esta clase. Ahorita vamos a explicar un poco mejor. En este caso no necesitamos uno, así que, bueno, lo voy a dejar nomás para, por ejemplo. Muy bien. Entonces aquí tenemos la clase foo. Esto, por ejemplo, si instanciamos un objeto de la clase foo, necesitamos utilizar la palabra reservada new. Identificador, palabra reservada new, foo. Y eso va a crear una instancia de la clase foo. Como pueden ver, aquí se imprimió en la consola constructor. Y eso es porque el constructor siempre se ejecuta al crear una nueva instancia. Entonces, en este caso se ejecutó console log constructor. Muy bien. Cabe mencionar que no puedes volver a ejecutar este método, pero puedes definir otros métodos como foo. Entonces si yo acceso x.foo, console log 1. Okay. Y bueno, eso es en sí cómo se le definen métodos en las clases de JavaScript. Esto sería el equivalente si quieres utilizar funciones, por ejemplo, una función foo2. Como mencionaba, tendrías que modificar el prototipo, agregarle un método foo con console log. Esto sería básicamente lo mismo. Vamos a agregar y es igual a new 2, una instancia de la clase foo, y.foo tiene el mismo resultado, ¿no? Y si examinamos los objetos, por ejemplo, x.proto y.proto, podemos ver que consisten de la misma firma, ¿no? De la misma interfase. Un método foo, un constructor. ¿Okay? Es por eso que les digo que en JavaScript las clases son funciones. Pero igual no se preocupen de todo eso, nada más lo quise mencionar. Lo único que se tienen que preocupar es la sintaxis de las clases, que es esto que tengo en pantalla. Muy sencillo, constructor,
y un método. Listo. Muy bien, ahora vamos a ver otra característica de las clases, es que puedes definir métodos estáticos. Y por métodos estáticos, si ya lo saben de algún otro lenguaje de programación, son métodos que puedes accesar sin tener que crear una instancia de la clase. Por ejemplo, digamos que, creé una instancia X de esta clase foo. Y con X puedo definir foo, funciona todo bien. Pero necesito una instancia, ¿no? La creé aquí. ¿Qué pasa si yo quiero accesar a un método de esta clase sin tener que crear una instancia? Muy bien, lo que se puede hacer es crear un método estático. Y vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a reiniciar esto. Y en vez de, vamos a quitar el constructor por ahorita, no se necesita. Y vamos a declarar un método estático con la palabra reservada static. Y va a ser exactamente lo mismo. Ahora puedo accesar foo sin necesidad de crear una instancia. Por ejemplo, foo.foo es el console log, exactamente lo que quiero hacer. Si yo intentara hacer esto con un método que no es estático, no voy a poder. Por ejemplo, vamos a reiniciar la consola. Digamos que quiero hacer lo mismo, pero no estático, foo2. Si yo quiero hacer lo mismo, foo.foo2 ni siquiera existe. Intento llamar a la función, me daría un error. Pero si hago foo, sí puedo. Tendría que accesar el método por medio de una instancia. Que es x foo2. Listo. Y de la misma manera, una instancia no puede accesar a un método estático. Me da un error. O sea, la forma correcta es métodos estáticos tienen que ser accesados por medio de la clase, punto, nombre del método. Métodos de la clase que no son estáticos tienen que ser accesados por medio de una instancia, x foo2. Listo. Entonces, esos son métodos estáticos. Espero los haya entendido. Vamos al siguiente tema. Hablando de métodos estáticos, igual y les viene a la mente, ¿qué tal propiedades estáticas? Muy bien, podemos ver que serían tentados, tal vez basado en otros lenguajes, que hacer algo similar a, no sé, una propiedad estática, digamos, algo así. No se puede. Sí puedes declarar propiedades estáticas, pero no de esta manera, sino que tendrías que declarar tu función foo y después por medio de foo, digamos, nombre igual Leo. Entonces, esta sería una propiedad estática. Perdón. Esta sería una propiedad estática. ¿Ok? Nada más para volver a repetirlo, no puedes usar la palabra reservada static para propiedades. Static es para métodos. Hay que recordar eso nada más. Muy bien, ahora vamos un poco más a detalle a lo que es la herencia en JavaScript con clases. Muy bien, por ejemplo, digamos que tenemos una clase A, por falta de un mejor nombre, y le ponemos un método Goo con console log Goo. Listo. Y digamos que tenemos una clase
B. Esta clase queremos que herede de la clase A. Por lo tanto, la forma de especificar eso en JavaScript es con la palabra reservada extends, así. Y defines la clase de la que quieres heredar, en este caso A. Muy bien, y nada más vamos a cambiar el nombre. No, vamos a dejarlo así. Simplemente vamos a cambiar lo que imprime gu b y aquí arriba gu a. Entonces, de esta manera, tienes dos clases. Una que es la clase base, que es clase A. Clase B, que es la clase hija, que extiende de la clase A. Entonces vamos a verlos en uso. Si yo declaro A una nueva instancia de clase A y B es una nueva instancia de clase B, entonces puedo usar A gu, imprime gu A, B gu, imprime gu B. Tal vez te preguntas, ¿qué tal si quiero utilizar método gu de la clase A, pero mientras estoy en la clase B? Como tal si quiero hacer gu y que imprima gu A. Eso lo harías por medio de la palabra reservada super. Por ejemplo, dentro de clase B puedo definir super, que es muy similar a la palabra reservada des, como esta, pero la diferencia es que this se refiere a la instancia de esta clase y super se refiere a la instancia de la clase padre. Entonces podría decir gu super.gu y defino b y listo. Puedes accesar a un método de la clase padre. Y una última cosa que quiero mencionarles es que debido a que JavaScript define las clases como funciones, tal vez te has preguntado, entonces, ¿puedo heredar de una función? Y sí, la respuesta es sí. Vamos a ver, por ejemplo, definimos clase A. Vamos a definir una función A con una propiedad nombre. Y vamos a definir una clase B que extiende de la función A. Y si se les hace un poco raro, sí está un poco raro la verdad, pero es totalmente válido en JavaScript. Y en esta función foo simplemente vamos a poner, mi nombre es this.nombre y listo. Entonces, como pueden ver aquí, define una clase B que extiende de una función A. Es una función, no una clase. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a crear una instancia de la clase B y de B podemos ver que tenemos la propiedad nombre. Muy interesante, ¿no? Y también tenemos foo. Y como pueden ver, si imprime correctamente, mi nombre es Leo. Que Leo es una propiedad de la clase padre y la clase hija la puede accesar porque puede ser heredad de funciones así como de clases. Por la razón que en JavaScript una clase es una función. Muy bien, entonces eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les haya sido útil. Me gusta entrar a detalle en los temas porque veo que en internet toman muy superficialmente los temas
no los explican a fondo y es lo que me gusta hacer a mí. Espero que les guste, espero que no se les haga aburrido que entre tanto detalle, pero bueno, si les gustó denle un like por favor y suscríbanse si quieren recibir más videos similares a esto. Nos vemos hasta la próxima.